Bueno, os decía que soy Lorenzo Garrido, soy fundador de la empresa Vida Negra y hoy os venía a comentar la diferencia entre un proyecto de éxito o fracaso en todos estos acciones que estamos iniciando con el biochar. Voy a ir un poco rápido porque he querido contar muchas cosas y seguramente me voy a pasar en el tiempo y voy a intentar que no me tenga que cortar. Bueno, el contexto del biochar es prometedor. Hay quien incluso lo llama la revolución del biochar. Está hablando de la revolución del biochar. Hay un mercado europeo que se comenta que va a multiplicarse por 5 los próximos años. Se hablan más de 10 proyectos nuevos en España. Aquí han hablado en concreto de alguno. Y los créditos de carbono pues, están considerados de muy alta calidad en el mercado, los que producimos con biochar. Respecto a los créditos de carbono, ya casi todos y todas sabéis que no basta con producir el biochar de una forma como indican las certificadoras, con sus estándares en cuanto a materia prima, proceso de pirólisis, etcétera, sino que tenemos que ser capaces de depositar ese biochar en un sumidero permanente. Se ha nombrado aquí la construcción como aplicación también al cemento, al hormigón y demás, pero creemos que el más indicado para ello es el suelo agrícola y el forestal. Es ahí donde quizás tenemos el cuello de botella y donde tenemos el reto que tenemos que solucionar. Respecto al biochar en la agricultura, pues os tengo que decir que prácticamente es un producto desconocido para los agricultores. Su uso actualmente se limita sobre todo a proyectos piloto y, muy importante, a todos aquellos proyectos relacionados con la agricultura regenerativa que ya llevan mucho tiempo utilizándolo y que son buenos conocedores de las características del biochar. Hay una falta de conocimiento técnico que hace que quizás no se esté aplicando de la mejor forma posible. Y luego también algo bastante importante, se han generado unas falsas expectativas en cuanto a la mejora de la producción. Se habla de unos porcentajes de mejora, bajo mi punto de vista, demasiado altos y se olvida quizás la parte más importante de lo que puede hacer el biochar, que es regenerar el suelo y otras muchas ventajas, por ejemplo, que ha comentado anteriormente Sebastián. Bueno, recapitulando, tenemos una producción de biochar muy potente, cada vez más en Europa y en España, y tenemos la necesidad de colocarlo en el suelo. Con el hándicap, digamos, que no es un producto actualmente que genere demanda y hay un gran desconocimiento de él. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues lo más importante sería empezar a trabajar en una demanda estable y sobre todo que sea una demanda sostenida, ya que vamos a iniciar muchos proyectos, tenemos que ser capaces de colocar muchas toneladas de biochar en el suelo. Tenemos que conseguir que los agricultores, los pioneros, estos que están confiando ahora en nosotros y que están aplicando biochar, estén convencidos y convertirlos en clientes recurrentes, tener una base sólida y estable de clientes. Y sobre todo, y más importante, que se conviertan en prescriptores de lo que nosotros estamos haciendo. Muy importante la valorización del producto. Lo comentaba Sebastián, es muy importante que no consideremos el biochar como una commodity. Tenemos que tratar de poner en el lugar adecuado lo que es el biochar. El biochar es una herramienta muy potente. Es algo que puede cambiar verdaderamente las cosas. Entonces, no tenemos que entrar en la batalla de precios, de vender o no vender biochar por 10 céntimos arriba o abajo la tonelada. Hay que ser capaces de articular un argumentario sólido para trasladarle a los agricultores lo que verdaderamente puede hacer el biochar por ellos. Y bueno, pues convertirlo en una alternativa rentable. ¿Cómo proponemos hacerlo? Pues algo muy importante que también se ha comentado, crear un mercado estructurado. Creemos que debemos de huir del biochar genérico. Tenemos que empezar a hablar de un biochar de calidad, con marcas diferenciadas y con productos con un valor añadido. Tenemos que tener una estructura comercial respaldada por desarrolladores de productos y personal técnico que ayude a aplicar correctamente el biochar en los suelos. Algo muy importante también es empujar la certificación del biochar como enmienda ecológica
ya que, como todos y todas sabéis, en España somos potencia en cuanto a producción ecológica y quizás sea el nicho más sencillo para poder promocionar y empujar el biochar en el mercado. Y bueno, un poco lo que hablaba antes también, la política de precios. Es importante que entendamos que el biochar tiene un valor. Antes se hablaba de los incrementos en producción y demás, considerando solo un año. Claudio ha hablado de una cosa muy importante. El biochar no se degrada, tendríamos casi que hablar de una amortización, es casi una estructura que estamos implementando en el suelo. Esto es un tema bastante interesante a considerar. Y bueno, algo fundamental para nosotros es la correcta aplicación. El biochar, ya lo sabéis prácticamente todos, debe estar cargado y o activado, pero yo ahora añado una cuestión más. Debe estar cargado, debe estar correctamente cargado y activado. ¿Cómo se realiza esta carga? Pues se ha demostrado que la mejor forma es, como aquí se ha comentado, mezclándolo con compost y con microorganismos y luego pues con nutrientes. Las características han explicado, las características físico-químicas del biochar favorece estas acciones. Pero lo mismo que hemos dicho que no todo el biochar o todo lo que está ahora mismo en el mercado que se llama biochar es biochar, lo mismo sucede con el compost. Tenemos que ver el biochar como una herramienta muy potente que lo que hace es potenciar las características del compost. Por lo tanto, es imprescindible que el compost que apliquemos sea un compost de calidad. Hablaban antes un compañero sobre la importancia que tiene los microorganismos en todo el proceso para la agricultura. Entonces, tenemos que garantizar que el compost sea de muy buena calidad. Y otra cosa muy importante es, con 4 cambios básicos, sencillos, en cuanto a manejos en los agricultores, podemos hacer que el potencial del biochar se multiplique. Entonces, tenemos que ayudar a los agricultores a aplicar y a utilizar el biochar de la forma mejor para ellos. Bueno, y ahora ya hablamos de mi libro. ¿Qué es lo que hacemos en Vida Negra? Pues nosotros nos dedicamos a hacer un compost de calidad. Hacemos un compost de autor. Nos preocupamos de producir un compost que tenga una carga de microorganismos muy potente y, bueno, me gustaría tener más tiempo para explicaros cómo lo hacemos, pero luego tendremos, si queréis tiempo, voy a estar por aquí y al que tenga interés, pues yo encantado de poderlo comentar. Bueno. Otra forma muy interesante y muy potente de cargar el biochar es a través de té de compost. Usamos no solo el té de compost que os comentaba antes, el compost que fabricamos para realizar un proceso que luego os puedo explicar también de aireado y de aplicación de otros ingredientes y demás para potenciarlo, sino que tratamos de aportar a cada cultivo los microorganismos que sabemos que van a funcionar mejor para ellos. No tanto en cuanto a cepas y a tipos de microorganismos, sino tratamos de reproducir los microorganismos autóctonos, allá donde los vayamos a aplicar. No tiene ningún sentido que traigamos microorganismos de Japón para aplicar en Jaén, ¿no? Entonces, tratamos de siempre adecuar esa reproducción de microorganismos a dónde vamos a aplicarlos. Y bueno, y esta quizás es nuestra apuesta más potente, que es el tema de las microalgas. Hemos demostrado que realmente es una forma muy positiva de cargar el biochar. Y ahora estamos con un estudio porque incluso estamos viendo la posibilidad de mejorar la estructura físico-química del biochar en el proceso de enfriado. Aplicando microalgas podemos mejorar bastante más las características del biochar. Aquí es donde las producimos nosotros, las cultivamos nosotros. Y bueno, bien, me sobran 20 segundos. Agradeceros la atención y simplemente, bueno, pues deciros que lo importante que es la utilización y la carga del biochar correctamente, porque podemos, además de ir regenerando suelo y ayudando a los agricultores a mejorar sus cosechas, hacer rentables nuestros proyectos. Muchas gracias.